¿Qué onda, gente? Aquí está el Profito, tu profe favorito, y en este video vamos a ver axiomas y propiedades de la probabilidad. Antes de ver los axiomas y las propiedades, pues vamos a ver qué es un axioma y qué es una propiedad. Un axioma es una verdad evidente que no requiere demostración, o sea, es algo que ya se sabe, que podemos ver y que decimos, pues eso es obvio. No tenemos que hacer ninguna operación para ver que eso sea cierto. Y una propiedad de algo, en este caso propiedad de la probabilidad, es una cualidad que tiene. Entonces podemos decir que son las cualidades que tiene la probabilidad. O sea, son cosas que siempre se van a cumplir dentro de la probabilidad. Entonces son 3 axiomas y 6 propiedades. Entonces axiomas y propiedades. Tenemos los axiomas y las propiedades. Son 3 axiomas. Entonces el primer axioma es que toda probabilidad es positiva y es positiva y menor o igual a 1. Entonces, cualquier probabilidad que calculemos siempre va a ir entre estos dos valores. Eso es lo que quiere decir. Y eso está por definición. Por definición decimos que la propiedad va de 0 a 1. Crea la probabilidad. Entonces, simplemente, toda probabilidad que calculemos va a dar un valor entre estos. Ese es un axioma. Segundo axioma, la probabilidad de un evento seguro podemos escribirlo como E, siempre va a ser 1. Un evento seguro es algo que va a pasar a huevo siempre. Por ejemplo, decimos, vamos a ver con el ejercicio clásico de todos. Vamos a lanzar un dado. Entonces puede caer un número del 1 al 6. Un evento seguro es que caiga un número del 1 al 6. Entonces, evento seguro que caiga un número del 1 al 6, por lo tanto E va a ser igual, y ponemos pues todos los números del 1 al 6. Todos los números del 1 al 6, entonces la probabilidad de E es igual al cardinal de E sobre el cardinal del espacio muestral, lo cual va a ser igual a 1. O sea que siempre, cuando tengamos un evento seguro, es aquel que su probabilidad es 1. Y tercer axioma de la probabilidad es que si tenemos dos eventos, digamos un evento A y un evento B, y ambos son incompatibles. ¿Qué quiere decir incompatibles? Incompatibles quiere decir que su intersección es 0, o sea que no tienen ningún elemento en común. Si no tienen ningún elemento en común, la propiedad de su unión va a ser igual a la probabilidad. La probabilidad de su unión va a ser igual a la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Por ejemplo, aquí busquemos dos eventos en lo del dado. En lo del dado, dos eventos puede ser un evento que caiga, bueno, vamos a poner el evento A, que caiga 1 y que caiga 2. El evento B vamos a hacer que caiga 3 y que caiga 4. Entonces queremos sacar la probabilidad de la unión, de A unión con B. Aquí vemos que la unión es 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4 sobre 6. O sea, es la cantidad de elementos entre el espacio muestral. Otra manera de hacerlo, pues es sacando la suma de las probabilidades, que sería 2 sobre 6 más 2 sobre 6. 2 sobre 6 más 2 sobre 6, que viene siendo exactamente lo mismo. Entonces, cuando no tienen ningún elemento en común, la probabilidad de todo esto junto va a ser igual a la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Y esos son los 3 axiomas de la probabilidad. Ahora, mediante estos 3 axiomas, podemos sacar 6 propiedades de la probabilidad. Primer propiedad, que la probabilidad del complemento de un evento va a ser igual a 1 menos la probabilidad de dicho evento. Esta es la primera propiedad, la probabilidad. O sea, propiedad que decimos es una cualidad, o sea que esto siempre va a pasar. Por ejemplo, aquí tenemos el evento A es 1, 2. Entonces la probabilidad del complemento, bueno, primero la probabilidad de A, pues como son dos elementos, entonces sería 2 sobre 6, probabilidad de A va a ser igual a 1/3. Esta es la probabilidad de A. Si queremos sacar la probabilidad de su complemento, pues ¿cuál es el complemento? Pues son todos los demás. El
3, el 4, el 5 y el 6. En este caso son 4, entonces probabilidad del complemento son los 4 que nos quedan sobre 6. Si nos fijamos, aquí estos dos suman el espacio muestral, por lo tanto, si los dos suman el espacio muestral, la suma de sus probabilidades va a ser 1. Entonces, por eso es 1 menos la probabilidad de acá. Entonces, si sacamos la probabilidad con esto, nos da 4 de 6, o sea, 2 tercios. Ahora, si la calculamos utilizando esta propiedad, probabilidad del complemento es igual a 1 menos 1 tercio, que es la probabilidad de A, y 1 menos 1 tercio va a ser igual a 2 tercios. Entonces podemos calcular la probabilidad sacando el espacio muestral y sacando el cardinal del evento, o podemos calcular la probabilidad usando esta propiedad. Esto siempre se va a cumplir. Entonces podemos hacerlo así o podemos hacerlo así. Entonces esta es la primera propiedad de la probabilidad. La segunda propiedad, entonces tenemos que esta es la primera. Luego nos vamos por la segunda propiedad, que sería que la probabilidad de un evento imposible siempre va a ser 0. ¿Qué es un evento imposible? Un evento imposible es algo que no está dentro de nuestro espacio muestral. Entonces, como no está dentro de nuestro espacio muestral, su cardinal siempre va a ser que no tiene ningún elemento dentro del espacio muestral. Aquí puede tener elementos, pero no elementos dentro de nuestro espacio muestral. Por lo tanto, como no tiene ningún elemento, pues va a ser 0 entre el espacio muestral y siempre va a ser 0. Entonces la probabilidad de un evento imposible es 0. Pensemos un evento imposible, no sé, vamos a lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un 10? El 10 no está dentro de nuestro espacio muestral, por lo tanto no tiene elementos, por lo tanto la probabilidad es 0. Entonces, y esta se relaciona con esto. Entonces se podría decir que el evento seguro y el evento imposible son complementarios. O sea que el complemento de este es ese, el complemento de este es este. La probabilidad de un seguro es 1, la probabilidad de un evento imposible es 0. Entonces ya llevamos 2 propiedades, nos vamos por la tercera. La tercera propiedad tiene que ver con este axioma. Que dice que la probabilidad de la unión entre dos eventos es igual a la suma de sus probabilidades menos la intersección, la probabilidad de la intersección. ¿Cómo está esto de la suma menos la intersección? Por ejemplo, vemos que tenemos dos eventos. Ahora nuestros dos eventos van a ser evento A, que sean los números 1, 2 y 3. Que caigan los números 1, 2 y 3. Todo esto va dentro del problema del dado. Y el evento B va a ser igual a que caigan los números 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la unión? Podemos sacarlo directamente. Pues sería, ¿cuál es la unión? Son los elementos que están en alguno o en los dos. Entonces serían los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de la unión va a ser 5 sextos. Esta es una manera. Otra manera es usando esta propiedad, que decimos que la probabilidad de la unión, pues como ya tenemos estas dos, simplemente va a ser 3 sobre 6 más 3 sobre 6, que sería 3 de este y 3 de este, menos la intersección. ¿Cuál es la intersección? El que comparte, o sea, el 3, nada más hay un solo elemento, entonces menos 1 sobre 6. Aquí, ¿por qué se resta ese? Se resta porque dentro de este lo estamos contando el 3. Dentro de este también estamos contando el 3. Entonces el 3 lo contamos dos veces. Y como lo contamos dos veces, se la tenemos que restar. Entonces 3 sextos más 3 sextos menos 1 sexto. 3 más 3, 6. Menos 1, 5 sextos.
Aquí en este ejercicio aparentemente puede verse más difícil hacer esto que hacer esto. Pero ya cuando tenemos cosas más grandes o cuando queremos sacar otro tipo de problemas, sí es muy útil esta propiedad. Entonces la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de ambos menos la probabilidad de la intersección. Entonces ahí llevamos tres propiedades: la del complemento, evento imposible y la propiedad de la unión. Son 6 propiedades. Vamos con la que sigue. La que sigue dice que si A es subconjunto de B, entonces la probabilidad de A siempre va a ser menor o igual que la probabilidad de B. Esto se entiende pues con la definición de subconjuntos. Un subconjunto es un conjunto que está dentro de otro. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro diagrama de Venn. Este es nuestro espacio muestral. Entonces tenemos el conjunto B y decimos que el conjunto A pues es un subconjunto, por lo tanto es algo que está adentro. Entonces, como está adentro, tiene menos elementos, y como tiene menos elementos, su probabilidad siempre va a ser menor, a menos que el evento A sea exactamente del mismo tamaño. Ahí también puede decirse que es un subconjunto. Si son exactamente del mismo tamaño, entonces sus probabilidades van a ser iguales. Por eso siempre es menor o igual. Es menor cuando es más chico y es igual cuando es del mismo tamaño. Pero si fuera más grande ya no sería subconjunto, por lo tanto ya no se cumpliría. Entonces siempre que uno sea subconjunto de otro, su probabilidad va a ser menor. Ahí ya llevamos 4 propiedades. Ahora las últimas 2 que vienen, bueno, voy a borrar los axiomas. Las últimas 2 propiedades tienen que ver más con cómo desglosar probabilidades. Entonces primero tenemos que la probabilidad de la unión de varios elementos que son, ¿cómo se decía?, incompatibles, la probabilidad de varios eventos incompatibles es igual a la suma de dichas probabilidades. Aquí, como se puede ver, esto lo podemos hacer como con un diagrama de Venn. Entonces, probabilidad de acá. Esto lo hacemos igual con un diagrama de Venn. Dice que son eventos incompatibles. ¿Qué significa que sean eventos incompatibles? Que no tienen intersección. Entonces, digamos que aquí está nuestro diagrama, nuestro espacio muestral. Entonces, aquí vamos a tener el evento A1, el evento A2, A3 y así sucesivamente. Vamos a tener varios eventos. La probabilidad de la unión de estos pues sería los elementos que hay aquí más los elementos que hay acá más los que hay acá más los que hay acá entre el tamaño del espacio muestral. Entonces simplemente hay que sumar todos estos. Digamos que aquí sería la probabilidad de la unión, pues es la probabilidad de todo junto. Entonces la probabilidad, digamos, de la unión sería el de uno más el del otro hasta llegar pues al tamaño de todos. Todo eso sobre nuestro espacio muestral. O si lo hacemos con suma, podemos separar cada uno y nos quedaría espacio muestral aquí, espacio muestral acá, espacio muestral en cada uno. Y si tenemos el espacio muestral de cada uno, pues esto es la probabilidad de este evento, la probabilidad del otro, la del otro y la del otro. Entonces no es más que la suma de las probabilidades. Entonces, si queremos sacar la probabilidad de una unión, podemos sacar todos los elementos y aplicar la fórmula, o si ya tenemos todas las probabilidades, simplemente sumamos esas probabilidades. Entonces para eso sirve para cuando ya tenemos las probabilidades, simplemente las sumamos y ya no es necesario que veamos cuál es la cardinalidad, o sea, de qué tamaño es cada conjunto. Y la última propiedad es que si tenemos un espacio muestral finito, entonces
tenemos espacio muestral finito y digamos que tenemos un evento llamado A, que tenga A1, A2, A3, hasta llegar a N. Entonces la probabilidad de este evento va a ser igual a la suma de todas estas probabilidades, a la probabilidad del primer elemento más la probabilidad del segundo elemento, y así sucesivamente. Por ejemplo, en lo mismo del dado, vamos a ver un evento sería que caiga un número par, el evento clásico. Entonces, que caiga un número par, vamos a llamarlo A. Si es un número par, entonces es 2, 4 o 6 los números que pueden caer. Entonces podemos sacar la probabilidad de que caiga A, va a ser igual, bueno, aquí podemos ver que son 3, entonces sería probabilidad de que caiga A, son 3 sobre 6, igual a 1 medio, si sacamos nada más con el cardinal, o usando esta propiedad, quiere decir la probabilidad de que caiga un 2, más la probabilidad de que caiga un 4, más la probabilidad de que caiga un 6. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un 2? Un sexto. Entonces si lanzamos un dado, pues nada más hay un solo posible y son 6. Que hay un solo favorable y son 6. La probabilidad de que caiga un 4, pues eso es un sexto. Y la probabilidad de que caiga 6 también es un sexto. Entonces un sexto más un sexto más un sexto son 3 sextos igual a 1 medio. Simplemente esto es otra forma de calcular la probabilidad. Entonces las propiedades sirven para calcular probabilidades de otra manera, o también pueden servir para encontrar otros datos aparte de la probabilidad. Si ya nos dan la probabilidad, nosotros podemos calcular el tamaño del espacio muestral o el tamaño de algún evento. Si nos dan el tamaño de los eventos, podemos calcular la probabilidad sin necesidad de conocer todos sus elementos. Entonces para eso sirven las propiedades. ¿Qué son propiedades de la probabilidad? Son cualidades que tiene la probabilidad. ¿Qué son los axiomas de la probabilidad? Son cosas que son obvias, que son evidentes. ¿Por qué? Porque vienen de la misma definición de lo que es la probabilidad. Y entonces pues ya aquí vemos algunos ejemplos de cómo se utiliza. Si tienes alguna duda, pues escríbeme en los comentarios y voy a subir un video poniendo ejercicios o ejemplos un poco más complejos para poder entender todas las propiedades de la probabilidad. Y pues eso es todo por este video. Si te gustó, suscríbete, por aquí va a estar el botón, dale like, todo lo más que hice con estos videos. Y nos vemos en el siguiente. Chido.